Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Héctor. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Bienvenidos, David, Juan, Héctor. Bienvenidos a todos. Recuerden que en el chat de asistentes también pueden hacer sus preguntas, si tienen alguna pregunta durante la clase o durante la sesión o algún comentario. Muy bien. Hoy vamos a ver lo que es la teoría de Dow. En realidad es fácil de entender, aunque obviamente hay que analizar los gráficos. Se trata más que todo de analizar lo que son las estructuras del mercado, los patrones que forman las velas sobre los gráficos para ayudarnos a tomar una mejor decisión en los mercados financieros o identificar, incluso para identificar soportes, resistencias, cambios de tendencia, tendencias alcistas, tendencias bajistas o tendencias laterales. Recordemos que los mercados pueden hacer tres cosas. Los mercados pueden estar en una tendencia alcista, pueden estar en una tendencia bajista o pueden estar planos horizontales, que es cuando no hay una tendencia clara en los mercados. Bueno, aquí vamos a empezar con un ejemplo que sucedió durante hace meses, de julio a agosto de este año, en el Dow Jones. Este es un ejemplo simple que muestra lo que parecía ser un cambio de tendencia en el S&P 500, pero que en realidad solo fue una corrección y después el S&P 500 regresó otra vez al alza. Vamos a verlo. Me gusta mejor mostrar la plataforma. Para mí es más fácil mostrarlo en la plataforma. Aquí tenemos el azúcar que ha venido subiendo últimamente a propósito, pero dejemos el azúcar ahí y vamos más bien a poner acá el S&P 500. Ustedes recuerdan que cuando empezó la guerra en Irán, los principales índices de bolsa de Estados Unidos retrocedieron a la baja. No solo el S&P 500, también el Dow Jones, el Nasdaq 100 y el Russell 2000. Este es el gráfico diario, pero vamos al gráfico semanal para ver mejor ese retroceso bajista. Aquí vemos que el S&P 500, después de haber registrado el S&P 500, después de este retroceso, el S&P 500, esto fue el año pasado, en el 2025, de aquí empezó a subir. De hecho, fíjense cómo funcionan de bien las medias móviles cuando es una tendencia bien sostenida. Y es porque prácticamente los principales índices de bolsa de Estados Unidos siempre han estado al alza, aunque han registrado ciertos retrocesos, como los vemos aquí. A largo plazo regresan otra vez al alza. Aquí el S&P 500 venía subiendo después de este retroceso que llegó muy cerca de la media móvil exponencial de 200 semanas, es la línea azul. La línea morada es la media móvil exponencial de 55 semanas. El S&P 500 empezó a subir y llegó a la zona de los 7,000 puntos, alrededor de estos picos. Registró un nuevo máximo histórico. Era la primera vez que el S&P 500 llegaba a los 7,000 puntos y después empezó a retroceder a la baja cuando empezó la guerra en Irán. Fue un retroceso bajista en realidad, porque ya después el S&P 500 empezó a subir. Sin embargo, alcanzó a entrar en territorio bajista o en territorio de, como se dice en inglés, o bearish. Eso lo podríamos calcular visualmente. Si un activo, sea el S&P 500 o cualquier otro activo, está en una corrección o ha cambiado de dirección. Técnicamente, cuando un activo llega a su último pico y retrocede un 10%, se dice que el activo ha entrado en territorio bajista. Pero si continúa cayendo y cae un 20%, o sea que cae otro 10% más, si llega a caer un 20% desde su último pico, entonces se dice que el activo ha cambiado de dirección.
Es una regla técnica que usan los analistas técnicos, de hecho, en muchos portales de noticias financieras o en los noticieros financieros como Bloomberg o todos estos noticieros financieros usan esa regla para determinar si el activo ha cambiado de dirección, ha cambiado de tendencia o no. Sin embargo, aquí vemos que a pesar de que retrocedió de hecho llegó a romper los 6.400 puntos, llegó como hacia los 6.300 puntos prácticamente, de aquí rebota y regresa de nuevo al alza, ¿no? Porque es que aparte de las, digamos que las reglas técnicas que usamos y el análisis técnico, recordemos que los mercados, lo que realmente hace girar a los mercados o cambiar de dirección o acelerar su impulso alcista o bajista son los fundamentales. Si no hubiese sucedido nada aquí, si no se hubiese llegado, digamos que a un acuerdo, aquí fue cuando empezaron supuestamente las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y empezó a bajar, digamos que la tensión en Oriente Medio, entonces el S&P 500 empezó a retroceder al alza. Ese es el gráfico semanal y fíjense que cada vela de estas es una semana. O sea que cuando rebotó de aquí hacia arriba, miren que el S&P 500 duró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas consecutivas cerrando en positivo hasta que llegó esta semana bajista, que fue cuando corrigió a la baja. Después se consolida el S&P 500 hasta hace poco, porque hasta la semana pasada, aquí podemos ver que esto fue lo que sucedió la semana pasada, hasta la semana pasada que se disparó de nuevo el S&P 500 y continuó con su impulso alcista hasta registrar un nuevo máximo histórico en los 7.800 puntos. Esta es la semana actual en la que estamos, que apenas empezó prácticamente, y retrocede un poco hacia abajo porque es normal que después de una fuerte subida los mercados intenten corregir a la baja, pero es que la semana apenas empezó. O sea que aunque actualmente la vela semanal está en negativo, no sabemos si mañana, miércoles, o el jueves o el viernes, de pronto de aquí al viernes, cambia dirección y llega a cerrar en positivo, incluso podría llegar a romper por encima de los 7.800 puntos. Pero recuerden que todo eso depende también de los fundamentales, obviamente. Eso también depende de cómo continúe la situación en Oriente Medio. Este impulso alcista que se dio aquí en el S&P 500 durante la semana pasada fue porque aparentemente Estados Unidos e Irán estaban en conversaciones, habían llegado a un supuesto acuerdo y ya esta semana ya se está dudando de ese acuerdo una vez más. No se sabe si en realidad ese acuerdo se vaya a sostener o el cese al fuego se vaya a sostener, y entonces por eso como volvieron las dudas sobre un posible cese al fuego en Oriente Medio, especialmente lo que más afecta o ha estado afectando a los mercados es el estrecho de Hormuz. De hecho, no es siquiera tanto la guerra en Irán o los bombardeos hacia Irán, sino digamos que los efectos colaterales que tiene eso, como el cierre del estrecho de Hormuz, que es por donde pasa una gran cantidad de petróleo, de crudo, y cuando el crudo sube, aumentan las probabilidades o aumentan los temores de inflación, y al aumentar los temores de inflación, entonces las acciones se resienten. ¿Por qué se resienten las acciones? Porque si la inflación sube, lo más probable es que la Reserva Federal de Estados Unidos tenga que mantener los tipos de interés altos o incluso tendría que subirlos, ¿no?, para controlar la inflación. Normalmente los tipos de interés tienen una correlación inversa con las acciones, o más bien las acciones mantienen una correlación inversa con los tipos de interés. Si los tipos de interés suben, las acciones tienden a debilitarse. Si los tipos de interés bajan, las acciones tienden a subir. Entonces, eso es lo que
prácticamente detuvo aquí la subida del S&P 500. Pero volviendo al tema, es que la teoría de Dow nos ayuda, en cierto modo, a identificar lo que es un verdadero cambio de tendencia o un simple retroceso. Volvamos a la presentación. Este ejemplo prácticamente ya se lo mostré en el gráfico en sí. Pero bueno, primero, reconocer la tendencia. Recuerden que durante la sesión anterior, durante la clase del martes pasado, estuvimos viendo las diferentes temporalidades y cómo usar los diferentes marcos de tiempo, ¿no es cierto? Bueno, para reconocer la tendencia, vimos durante la semana pasada, o la tendencia principal, vimos que es mejor analizarlo en los marcos de tiempo más grandes, en la gráfica mensual, en la gráfica semanal, o incluso en el gráfico diario, para que nos dé una mejor idea de cuál es la verdadera tendencia que tiene a largo plazo, que tiene el activo, sea un índice de bolsa o puede ser una paridad de divisas o puede ser una acción o un commodity, ¿no? Cualquiera de esas, en realidad todos los mercados se comportan igual y el análisis técnico aplica a todos los mercados y a todos los sectores. Entonces, primero reconocer la tendencia, leer los máximos y los mínimos para diferenciar si la tendencia está al alza, a la baja o en rango, ¿no? Porque los mercados solo pueden hacer estas tres cosas. Recuerden que los mercados solo pueden o subir o bajar o simplemente estar en un rango lateral. Separar los horizontes, o sea, distinguir la tendencia primaria, cuál es la tendencia principal, la reacción secundaria y el movimiento menor. Eso la semana pasada lo vimos como la tendencia principal, la tendencia a medio plazo y la tendencia a corto plazo. Y cómo confirmar los giros, esperar una secuencia completa antes de declarar un cambio de dirección. O sea, esperar la confirmación, no vamos a tratar de adivinar que el precio ya llegó a este punto y va a cambiar de dirección o va a subir o va a bajar desde ahí, sino prácticamente esperar a una confirmación, esperar a que los máximos dejen de ser más altos que los anteriores o los mínimos o viceversa. La teoría de Dow convierte movimientos aislados en una lectura ordenada del mercado. Bueno, de hecho, la teoría de Dow se llama la teoría de Dow porque fue creada por el creador del índice del Dow Jones y al que se le conoce como el padre del análisis técnico. Bueno, parece que nos conectamos un poco, pero ya volvimos. En el gráfico para explicarlo mejor. Cuando, según Charles Dow, el creador de la teoría de Dow, una tendencia alcista se caracteriza por máximos más altos y mínimos más altos. O sea, este mínimo es más alto que el anterior, este mínimo es más alto que el anterior, este es más alto que el anterior. No, vienen siendo más altos los mínimos de las velas, estamos hablando de los mínimos de las velas, vienen siendo más altos que los anteriores, y los máximos de las velas también vienen siendo más altos que los anteriores. Recuerden esto es muy básico en realidad, suena muy sencillo de entender, pero es muy importante porque nos va a ayudar cuando estamos analizando los mercados y determinar en qué tendencias que estamos. Hay máximo más altos, mínimo más altos o viceversa. En una tendencia bajista es todo lo contrario. En una tendencia bajista, los mínimos vienen siendo más bajos que los anteriores, como vemos aquí en esta caída o en este retroceso bajista, y los máximos vienen siendo más bajos que los anteriores. Eso es lo que define lo que es una tendencia bajista según Charles Dow.
y una tendencia alcista son mínimos más altos y máximos más altos. Cuando digamos que aquí el precio viene, o incluso aquí, que el precio venía subiendo, venía siendo máximo más altos hasta, digamos que hasta acá llegó a ser un máximo más alto que el anterior, pero miren que cuando empezó a cambiar o a girar de dirección, los máximos empezaron a ser más bajos que los anteriores. Este pico o esta mechita de esta vela es más bajo que el anterior, esta es más baja que la anterior. Miren que los mínimos todavía no son más bajos que el anterior, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí todavía estaba en un rango. Aquí el activo todavía está en un rango. Pero ya podíamos ver, en los máximos ya podíamos ver que se estaba debilitando la subida. De hecho, aquí cuando ya llegó a este pico, a este último pico de aquí, y el siguiente no logró ser más alto que el anterior, y vemos que ya los siguientes picos prácticamente están en el mismo lugar o en el mismo nivel, pero ya después los máximos empezaron a ser más bajos que los anteriores. Ya esto nos estaba empezando a mostrar debilidad en el activo. Ya después miren que este mínimo de aquí empezó a ser más bajo que el anterior, pero todavía no es más bajo que este. Después este más bajo que el anterior, este ya llegó a ser más bajo que este. Y miren que ya aquí, ya cuando este mínimo vino a ser más bajo que el anterior, que este, no que el anterior, sino que este, ya podemos ver que empezó a verse como un cambio de dirección a la baja. Pero mucho antes de esto, los máximos de las velas no lograron ser más altos que los anteriores y eso ya nos estaba mostrando debilidad. Es por eso que tan solo aprendiendo a leer bien las velas, a interpretar bien lo que las velas nos están mostrando, solo con eso es suficiente para hacer un análisis técnico de los mercados que nos sirva, que nos favorezca. En realidad no necesitamos complicar mucho nuestro análisis. Hay personas que usan hasta 20 indicadores o más. He visto gráficos que tienen un montón de líneas, de indicadores, de rayas por todos lados, que no te deja ver ni siquiera el precio en sí. Y recuerden algo que es muy cierto, el mejor indicador, el mejor de todos los indicadores, por encima de todos, es el precio. El precio, mirar lo que el precio está haciendo, porque todos los demás indicadores son derivados del precio. Por ejemplo, estas medias móviles para yo poder saber dónde está en este momento la media móvil de 55 periodos, que están en los 6.952 puntos, tengo que sacarle un promedio a los 55 cierres de estas velas hacia atrás. La de 200, la media móvil exponencial de 200 periodos, es un promedio de los 200 cierres de las 200 velas hacia atrás. Entonces, sin esas velas, sin esos cierres anteriores, yo no puedo calcular estas medias móviles. Por lo tanto, primero, lo que primero se mueve es el precio, ¿no? No los indicadores. El indicador no se va a mover si no se mueve primero el precio. Entonces, es por eso que se dice que el precio es el mejor indicador que existe por encima de los demás. A eso se le llama acción de precio o price action en inglés, que es un análisis técnico que se basa simplemente o solamente en analizar lo que el precio está haciendo. Soportes, resistencias, mínimos más bajos, máximos más altos. Eso es la acción del precio. Y obviamente también leer lo que las velas nos están mostrando. Las velas nos hablan si sabemos interpretarlas. Nosotros tuvimos una clase sobre velas japonesas y diferentes patrones de velas japonesas. Hay demasiados patrones de velas japonesas y en realidad no alcanzamos a cubrirlos todos, cubrimos los principales, ¿no? Pero el saber leer las velas es muy importante. Por ejemplo, el tamaño de las sombras.
Vamos a acercar esto incluso aún más. Las sombras, el tamaño de los cuerpos reales. Aquí pueden ver que durante esta caída, miren que estas velas tienen sombras relativamente largas hacia arriba. Las velas, las mechas o las sombras superiores son largas, si las comparamos obviamente con las demás velas. No podemos usar un número fijo digamos que de puntos, de pips o lo que sea, sino que las tenemos para determinar si una vela es grande o pequeña, o si una sombra de estas es larga o corta. Obviamente la tenemos que comparar con el resto de las velas que vemos sobre el gráfico. O sea, tenemos que relacionarlas con las otras. En este caso podemos ver que esta sombra es larga, esta también es larga y esta también es larga. En algún momento, ¿esto qué nos indica eso? ¿Qué nos deja saber eso? Si nos ponemos a analizar simplemente las velas, eso nos indica que en algún momento el precio llegó hasta acá arriba. El precio de todas estas velas, en algún momento esta vela fue una vela verde que estuvo hasta acá arriba, pero volvió al final del día. Creo que es un gráfico semanal. Al final de la semana, volvió otra vez a caer el precio. O sea, inició la semana, intentó subir durante la semana, pero al final de la semana el precio cayó de nuevo. Aquí sucedió lo mismo, el precio llegó a subir, pero volvió a caer a finales de la semana, aquí también. Esta vela en realidad nos estaba diciendo que los vendedores tomaron control del mercado hacia finales de la semana y el mercado cerró acá abajo, en los 6.340 puntos aproximadamente. Pero durante la siguiente semana, aquí hay una pequeña sombra, el precio abre, intentó caer, pero algo sucedió que hizo que el precio regresara hacia arriba durante la semana y cerrara arriba. Ahora, miren que durante esta subida, los cuerpos reales de la vela, el cuerpo real es el espacio entre la apertura y el cierre, son más grandes, son relativamente con los demás, ¿no? Si ven que es más grande estos cuerpos, y esto nos estaba ya indicando que los compradores estaban entrando al mercado con fuerza. La segunda vela, miren que la segunda vela incluso tiene un cuerpo real más grande que la anterior, y esto ya nos está mostrando que entraron los compradores con fuerza al mercado. Después viene la tercera vela, que también es una vela grande, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo aquí, cuando el precio volvió otra vez a este pico de los 7.000 puntos, de hecho vamos a poner aquí una línea horizontal alrededor de los 7.000 puntos, vamos a ponerlo exactamente en los 7.000 puntos, ahí la tenemos. Miren que el precio cuando llegó a esta zona de los 7.000 puntos simplemente rompió hacia arriba y rompió con fuerza, porque miren que ni siquiera se detuvo ahí. Bueno, de pronto en el gráfico diario de pronto vemos que durante la semana, pero en el gráfico semanal vemos que llegó y rompió. Esta ruptura ya nos está indicando que al haber roto por encima de esta última zona de resistencia, aparte de eso, es un número entero. Recuerden tener en cuenta los niveles de número entero o números redondos. Estos son los 7.000 puntos. A nosotros, estos se llaman niveles psicológicos de número entero, porque nosotros como humanos nos fascinan los números enteros. Entonces, cuando vemos niveles de números enteros o números redondos, los operadores tienden a poner en estas zonas sus ventas o sus compras. Y alrededor de esos niveles también se ponen lo que son los take profits o los stop losses, ¿no? No es casualidad de que el SP500 haya llegado a los 7.000 puntos aquí y aquí se haya detenido. Se detuvo porque la mayoría de los operadores estaban esperando eso precisamente, que llegara a los 7.000 puntos para vender, ¿no? Porque es un número entero. Pero miren que aquí cuando ya regresó con fuerza a los 7.000 puntos y rompió por encima de los 7.000 puntos,
el mercado continuó subiendo varias semanas más, ¿no? Estos son semanas. Entonces, continuó subiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas adicionales, continuó subiendo. ¿Por qué? Porque alrededor, recuerden que alrededor de sus números enteros, como les digo, puede ser un número entero, pues no tiene que ser necesariamente un número entero, pero es cuando son niveles de resistencia o soporte importantes, digamos una media móvil exponencial o simple de 200 periodos, que es un indicador que analizan o que usan la mayoría de los analistas técnicos, puede ser un punto pivote o puede ser un nivel Fibonacci, cualquiera de esos niveles importantes de soporte o resistencia. Alrededor de esos niveles, los operadores tienden a poner sus stop losses. Por lo tanto, los que pensaban que el SP500 iba a llegar aquí y iba a volver a rebotar hacia abajo, pusieron el stop loss de esas ventas que se abrieron aquí, lo pusieron obviamente por encima de los 7,000 puntos. Al romper el SP500 por encima de ese nivel, esos stop losses se dispararon. Y recuerden que un stop loss de una venta es una compra, ¿no? Y el stop loss de una compra es una venta. Entonces se dispararon esas ventas y eso ayudó a que el impulso alcista se acelerara. Entonces se produce como una reacción en cadena en donde el precio, al romper una zona de resistencia importante o soporte, se disparan esos stop losses. Eso ayuda a que el impulso alcista se acelere. Aparte de eso, adicionalmente, los que están por fuera del mercado, los que están analizando el mercado y están por fuera y ven esa ruptura, también aprovechan para entrar al mercado. Entonces entra digamos que entra un cúmulo de gente, ¿no? De operadores en masa al mercado, y eso es lo que ocasiona que el precio se dispare o continúe subiendo. El precio continuó subiendo, aquí se consolidó, bueno, aquí hay una consolidación, lo que conocemos como una consolidación, donde ya aquí venían los máximos más altos que los anteriores, los mínimos más altos que los anteriores, ¿no? Aquí estuvieron prácticamente en el mismo nivel, tanto el máximo como el mínimo de la vela, pero en la siguiente vela vemos que el máximo, el pico de la vela fue más alto que el anterior y el mínimo también. Miren que aquí ya empezó a cambiar porque aquí ya sí hubo un máximo más alto que el anterior, pero ya el mínimo fue más bajo que el anterior. Entonces ya esta vela roja de aquí ya nos empezó a mostrar debilidad en la tendencia o debilidad en el mercado. Y miren que aquí este máximo ya fue menor que el anterior, aunque la vela es positiva porque es una vela verde. De todos modos, no se basen solo en eso, en que la vela sea verde o sea roja, sino miren los máximos y los mínimos de las velas. Aquí ya nos estaba mostrando debilidad. Y de hecho, ya aquí se detuvo. Aquí empezó, aquí ya no hay máximos más altos, pero tampoco hay mínimos más bajos. Entonces eso es lo que define lo que es un rango, ¿no? Cuando ya el precio ya deja de hacer máximos más altos o mínimos más bajos. De hecho, este mínimo no logró ser más bajo que este. Entonces, esto ya es una consolidación. Y ya después, esto fue lo que sucedió la semana pasada, ya aquí ya llegamos a tener un pico o máximo más alto que el anterior, que es este, ¿no? No este, sino este, el más alto de todos estos, que es este. Y miren que este mínimo también llegó a ser más alto que este, incluso llegó a ser más alto que este último de acá. Entonces esto ya nos está indicando una posible, esto sería no un cambio de tendencia, porque la tendencia llegando a la consolidación es alcista. Aquí se consolida y esto ya nos está indicando una posible continuación alcista, ¿no? Bueno, otra cosa que podemos analizar aquí en esta consolidación, aquí podríamos decir que se formó una bandera, ¿no? Cuando estudiamos lo que son los gráficos de
los patrones de gráficos, que vimos lo que es un doble techo, un doble suelo, cuando vimos lo que es un triángulo, una bandera o un banderín. Esos patrones se forman principalmente en las consolidaciones. De hecho, pues el precio debe de consolidarse para poder formar un hombro, cabeza y hombro, una bandera, un triángulo, un banderín, porque cuando el precio está en tendencia, como está aquí, no le da oportunidad para formar esas formaciones, valga la redundancia, o esos patrones, ¿no? Cuando el precio está en tendencia. Tiene que ser que el precio se consolide, se entre en una zona de descanso. A mí también me gusta llamarle a estas consolidaciones zonas de descanso o zonas de congestión, ¿no? Cuando hay mucha volatilidad, pero no hay una tendencia clara, también se les pueden llamar a esas zonas de congestión. Después digamos que de esta bandera, el precio rompe hacia arriba y funcionó exactamente como se explica en los libros de textos de lo que es una bandera, un banderín o un triángulo, que son patrones de continuación. Y aquí efectivamente el precio continuó hacia arriba. Ahora no sabemos si va a seguir subiendo porque ya llegó a los 7.800 puntos. Esto se podría considerar otro número redondo, los 7.800 puntos. Miren que no es, si ven que no es casualidad que el precio haya llegado a los 7.800 puntos y ahí se haya detenido. Pónganle cuidado a estos números enteros. Estos números enteros son importantes. Es donde se presentan las mejores oportunidades para entrar o salir del mercado. Pero bueno, volvamos a la presentación. Aquí hablamos otra vez de las tendencias, de obviamente tener en cuenta la tendencia primaria, la secundaria y la menor. Aquí hablamos del volumen, pero hay que tener en cuenta que el volumen es más que todo en lo que son las acciones, los índices. Bueno, todos los activos tienen volumen, incluso los pares de divisas, pero para los pares de divisas o para el Forex deben tener en cuenta que es un mercado descentralizado, o sea, no hay un volumen total de todas las transacciones que se hacen en el mundo. Es difícil tener un volumen central que nos diga todas las transacciones en divisas que se hacen, porque por un lado, el Forex es un mercado descentralizado y segundo, es el mercado más grande del mundo. El Forex es tan grande que es más grande que todos los mercados juntos, todos los demás mercados juntos. El mercado de acciones, el mercado de commodities, los índices. Si juntamos todos esos otros mercados, no llegan ni a una tercera parte de lo que se mueve en el Forex. Porque recuerden que el Forex o el mercado de divisas es precisamente donde se negocian todas las divisas del mundo. Y es por eso que es el mercado más grande del mundo. Pero en realidad no tiene volumen. Podemos usar un volumen, las plataformas sí nos dan un volumen, pero es un volumen más local de cada broker. No es un volumen real o digamos que general de todo. Bajemos aquí al gráfico diario y pongamos aquí el euro frente al dólar. Cerremos aquí para que tengamos más espacio. Bueno, aquí tenemos el euro frente al dólar, gráfico diario. No tiene volumen porque yo le quité el volumen a la plataforma, al gráfico, precisamente porque en el Forex no me baso mucho en el volumen, precisamente por eso. Pero aquí tenemos, yo lo tenía escondido el volumen, pero se me perdió. Pero bueno, el volumen debe aparecer acá abajo. Pero como les digo, para el Forex, pues no es muy confiable. Sí nos puede ayudar de cierta forma, pero si ustedes ven el volumen en realidad
no se ve mucha la diferencia, no es que nos dé mucha información, el volumen en las divisas, en las divisas. En las acciones es diferente porque, por ejemplo, las acciones de Nvidia o de Microsoft que cotizan la bolsa de Nueva York. La bolsa de Nueva York es un edificio real, ¿no?, centralizado, donde se conocen cuáles son todas las transacciones que se han hecho sobre esa acción en específico. Entonces, sí hay un volumen real. Bueno, y la confirmación, los índices relacionados deben coincidir. Eso es importante cuando estamos, digamos que, operando con acciones. Si estamos operando con acciones de tecnología, entonces nos vamos a enfocar en lo que es el Nasdaq 100, por ejemplo, o incluso el S&P 500, pero más que todo el Nasdaq 100, que es el Nasdaq tecnológico. Entonces, si vemos que el Nasdaq está subiendo, eso nos ayuda a que, o nos puede confirmar, o nos da un poco más de seguridad de que si entramos en una empresa de tecnología, el precio también suba, ¿no? Porque el sector entero está subiendo. Bueno, aquí quería adelantarme a esta... Aquí quería adelantarme es, bueno, lo que es el ruido de los mercados. Eso también es importante. Recuerden que para eso fue que, por eso en la sesión anterior que estuvimos hablando de las diferentes temporalidades, dijimos que para reducir o para filtrar el ruido, es por eso que nos fijamos primero en las temporalidades más altas. Porque a medida que vamos bajando de temporalidad, el ruido o la volatilidad se va viendo más amplificada, más grande. Y de pronto, dentro de esa volatilidad, vamos a tomar posiciones equivocadas. Este es un buen ejemplo porque, por ejemplo, aquí el precio viene cayendo, aquí intentó subir, pero miren que el máximo no fue más alto que el anterior. Y aquí hay una vela roja negativa grande. Resulta que podríamos creer que el precio iba a continuar cayendo por esta vela, pero miren que el máximo tampoco es que haya sido mucho más bajo que el anterior. La siguiente vela fue positiva, no hubo continuación de esa caída, y la otra vela también fue positiva. Entonces esto es lo que llamamos ruido, lo que podemos considerar ruido, ¿no? Cuando el precio toma una dirección equivocada, creemos que va a caer, entramos en corto o en venta y resulta que el precio sube. Cuando vemos que el precio sube, creemos que no, en realidad el precio va para arriba y compramos o abrimos una posición en largo y resulta que el precio no continúa subiendo, sino que vuelve y cae. Y a todos nos ha pasado, a todos los que llevamos tiempo en los mercados financieros, nos ha sucedido que el mercado empieza digamos que a sacudirnos en ambas direcciones. Vemos una señal o una ruptura bajista de un soporte y entramos en venta porque creemos que, bueno, se rompió este soporte y resulta que no, el precio se devuelve. Resulta que se devuelve hacia arriba, creemos que ahora el precio va a subir, compramos, cerramos esa venta, compramos y resulta que el precio vuelve y cae. Y resulta que vendemos, pero el precio vuelve y sube. Y entonces por eso es que es importante identificar si en realidad estamos en una tendencia, sea alcista o bajista, o si en realidad estamos dentro de una consolidación o dentro de una zona de congestión, donde el precio nos va a estar sacudiendo en ambas direcciones. Eso es importante saberlo identificar para no caer en esa trampa, ¿no? Bueno, esto se los expliqué sobre el gráfico, lo que es una tendencia, según la teoría de Dow, lo que es una tendencia alcista. Los máximos deben ser más altos que los anteriores y los mínimos también deben ser más altos que los anteriores. Una tendencia bajista es todo lo contrario.
los máximos vienen siendo más bajos que los anteriores y los mínimos vienen siendo más bajos que los anteriores. Es simple, ¿no es cierto? Como les digo, es algo simple, sencillo, fácil de entender, pero ténganlo en cuenta cuando ustedes estén mirando y antes de tomar una posición y creer que, bueno, ya esto me está dando una entrada de compra, miren si en realidad los máximos vienen siendo más altos que los anteriores y los mínimos. Esto es una estructura lateral, horizontal, y aquí podemos ver, miren cómo esto es otro ejemplo de lo que es una zona de congestión, donde aparentemente el precio viene subiendo, pero este máximo no logró ser más alto que el anterior, este tampoco, este, aunque llegó a subir, tampoco llegó a ser más alto que el anterior. Esto nos está indicando que en esta zona, esta línea roja es una resistencia y esta zona está, el precio se está resistiendo, por eso se llama resistencia, porque el precio se está resistiendo a subir de ese nivel. Después volvió a caer el precio y se mantuvo dentro de esta zona, entre este soporte y esta resistencia. Ahora, ¿se puede operar dentro de esos rangos? Sí, ¿por qué no? No necesariamente tenemos que esperar a que el mercado esté en una tendencia bien definida, sea alto o bajista, para entrar. Porque dentro de los rangos podemos operar, pero tienen que también fijarse que qué tan ancho es el rango. Y si las compras de acá hacia acá, sí vale la pena tomarlas. O sea, si hay buen espacio en ese rango para sacarle algo de beneficio a ese movimiento, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Si este es un gráfico de 1 minuto, por ejemplo, lo más probable es que este rango sea demasiado apretado y no nos dé suficiente espacio para sacarle un beneficio a eso. Pero si es un gráfico, por ejemplo, semanal o incluso un gráfico diario, entonces tal vez ese espacio sea lo suficientemente amplio para sacarle beneficio a ese rango. Pero también hay que tener en cuenta, obviamente, si el rango vale la pena operar ese rango o no. Los rangos se operan pues de una manera sencilla, vendiendo en la parte superior del rango y comprando en la parte inferior del rango, pero obviamente tienen su riesgo. Y el riesgo es que cuando el precio llega y visita la parte superior del rango, el riesgo es que lo rompa, porque no se va a mantener todo el tiempo o toda la vida, no se va a mantener rebotando de ahí hacia abajo. Va a llegar un momento en que lo va a romper al alza. Entonces ese es el riesgo que estamos asumiendo, ¿no? Lo mismo hacia abajo, si el precio viene cayendo a un soporte y yo compro en este soporte esperando a que de ahí vuelva y rebote hacia arriba, estoy tomando el riesgo, estoy asumiendo el riesgo de que en realidad no rebote hacia arriba, sino que me rompa ese soporte a la baja. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? El riesgo de operar en un rango, el riesgo de operar en una tendencia también es que el precio me cambie de tendencia, obviamente. Pero entonces ya para eso, obviamente tenemos que tener un buen manejo del capital o un buen manejo del riesgo. Aquí tenemos, bueno, yo quería adelantarme a esto otro. Lo que es el Dow Jones, usted sabe que el Dow Jones que vemos aquí en la gráfica, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el Dow Jones Industrial. Ese es el Dow Jones Industrial, se le llama el Dow Jones Industrial o el Dow 30 porque él está compuesto por las 30 empresas industriales más grandes de Estados Unidos. Pero también está el Dow de transporte
o de transportación, de transporte, que son donde están las principales empresas de transporte de Estados Unidos, lo que son no solamente aerolíneas, sino también empresas de ferrocarriles, las empresas de barcos, de buques que transportan mercancía, las empresas de camiones, ¿no? De los camiones que también transportan mercancía por todo el país. Hay una, digamos que hay una estrategia que nos puede ayudar a determinar si el Dow industrial está perdiendo fuerza o se está aproximando a un posible retroceso o si va a continuar subiendo. Y es comparando los dos, porque cuando la economía se está desacelerando, las empresas empieza a haber menos transporte de mercancía dentro de esa economía, ya sea que empiezan a haber menos transporte de los productos del que las empresas están fabricando, o menos transporte de las materias primas que necesitan estas empresas para producir esos productos. Entonces, si el Dow de transportación o de transporte, si el Dow de transporte empieza a debilitarse, es que estas empresas de transporte están moviendo menos mercancía y están moviendo menos materias primas. Quiere decir que las otras empresas están necesitando menos material o están produciendo menos productos o bienes. Entonces, eso nos da una indicación de que posiblemente la economía se esté desacelerando, se esté enfriando, y normalmente cuando el índice de transporte, el Dow de transporte cae, al poco tiempo el Dow industrial también cae. Entonces se podría decir que es un indicador, digamos, que nos puede dar cierta idea con anticipación de lo que va a suceder con el Dow Jones industrial. Todo lo contrario sucede cuando el índice, las empresas de transporte o el índice de transporte del Dow empieza a subir. Quiere decir que estas empresas de transporte, las empresas que mueven mercancía por barco, por tierra o por aire, tienen más trabajo, están moviendo más mercancía o están moviendo más materias primas. Entonces eso nos está indicando de antemano que la economía se está acelerando. La actividad económica se está acelerando, y normalmente cuando eso sucede con el Dow de transporte, el Dow Jones industrial tiende a subir, al poco tiempo tiende a subir también. Entonces es bueno, por ejemplo, si estamos operando en acciones del Dow o si estamos operando el índice del Dow, ¿no? En sí, tener en cuenta lo que está haciendo el sector de transporte. Bueno, eso era lo que aquí, pero aquí también lo explican de cierta manera. Los industriales reflejan la producción de las grandes empresas. Los transportes reflejan el movimiento de bienes, la actividad económica. Uno confirma y el otro. Si hay si hay divergencias, es cuando el uno está subiendo y el otro está bajando. Nos fijamos principalmente en el de transporte. Si el de transporte se está bajando y el Dow está subiendo, lo más probable es que el Dow empiece a bajar. Si el de transporte se está subiendo, perdón, si el de transporte está subiendo y el Dow está bajando, entonces lo más probable es que el Dow empiece a subir, o viceversa, ¿no? Entonces, compara el índice general con los sectores relacionados sin exigir movimientos idénticos. No tiene que ser idéntico el movimiento, pero sí deben de mantener la misma tendencia general. Por ejemplo, si estamos invirtiendo en acciones de empresas industriales como General Electric o Caterpillar, ¿no? Que también hace parte del Dow Jones, entonces es bueno confirmar
que la tendencia del Dow Jones también sea alcista, si es que vamos a comprar en estas acciones del Dow Jones. También alcanzamos a ver en las sesiones anteriores, alcanzamos a ver lo que son los ETFs. Y los ETFs, en cierto modo, también son unos índices. Se comportan como índices porque son una canasta de diferentes acciones o de empresas, ¿no? De un solo sector. Por ejemplo, el ETF de las empresas, de las aerolíneas, que de hecho se llama JETS. CETF se llama JETS porque es el ETF que contiene las principales aerolíneas de Estados Unidos. Entonces, si yo voy a comprar o quiero invertir en una aerolínea, me conviene mirar el ETF de las aerolíneas, ¿no? Para ver qué dirección tiene ese ETF. Porque recuerden que si el sector en general está al alza, eso va a ayudar a que mi empresa también suba, ¿no es cierto? O si de pronto está el ETF de tecnología, está el ETF de biotecnología, está el ETF de, de empresas inmobiliarias. Hay prácticamente ETFs para todos los sectores. Hay ETFs para mercados emergentes, hay ETFs para América Latina. Hay un ETF que creo que se llama el LATAM 40. Y es un ETF, pero uno lo puede analizar como un índice. Y el LATAM 40 es un ETF que contiene las 40 empresas más grandes de América Latina, de todos los países latinoamericanos, de México, de Brasil, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Perú, ¿no? De las economías más grandes de América Latina. Y entonces también me conviene mirar, bueno, el ETF de América Latina, si voy a invertir en estas acciones latinoamericanas, sean de México, de Brasil, de cualquier lado, de Colombia o de Argentina o de Chile o de Perú. Entonces, si voy a invertir en una de estas acciones, también sería bueno revisar el LATAM 40 para ver en qué dirección va. Porque no sería muy, digamos que muy conveniente si el ETF está a la baja, comprar en una de esas acciones que pertenecen a ese sector o a ese índice o a ese ETF, ¿no es cierto? No sería muy conveniente porque el ETF o el índice me está mostrando que en general ese sector está a la baja. Bueno, estas son ciertas preguntas que nos podemos hacer para, digamos que para determinar o antes de tomar una decisión ya de inversión en los mercados. Primero, el mirar el horizonte, que esto ya lo hemos visto mucho, que primero mirar cuál es la tendencia principal, ¿no? ¿Cuál es la tendencia principal que tiene el activo? La estructura, si los máximos y los mínimos están subiendo o están bajando o están mezclados. Cuando están mezclados es porque no hay una tendencia clara, es cuando el mercado está lateral. Un giro relevante. ¿Cuál es el último máximo o mínimo significativo? Bueno, esto es importante porque esto nos ayuda a identificar los principales soportes y resistencias. Recuerden que la semana pasada, cuando estuvimos viendo las diferentes temporalidades, vimos que es conveniente empezar de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Empezar con la gráfica mensual, después bajar a la semanal, a la diaria y así sucesivamente. La gráfica mensual es bueno mirar la gráfica mensual para identificar precisamente esos máximos y esos mínimos sobre el gráfico mensual, ¿no? Bueno, los dibujamos, los trazamos, dibujamos una línea horizontal, esos máximos, en esos mínimos, los dejamos ahí y seguimos bajando. Bajamos al gráfico semanal, el gráfico semanal también hacemos lo mismo. Identificamos los máximos, los mínimos, trazamos esos niveles para poder tenerlos como referencia sobre el gráfico y seguimos bajando ya al gráfico diario. Y bueno,
y ya seguiremos bajando dependiendo del tipo de operativa que estamos haciendo, porque eso ya también depende, obviamente, de si estoy haciendo una operativa a largo plazo, a medio plazo o a corto plazo. Confirmación, la ruptura creó una secuencia nueva o solo una alerta. Las rupturas se refieren, por ejemplo, a lo que estamos viendo hace un momento este es el gráfico diario del Dow Jones, pero también lo podemos usar como ejemplo. Cuando rompió por encima de esta resistencia, este fue el último, antes de formar este máximo histórico de acá, porque el Dow Jones también llegó a un máximo histórico durante la semana pasada, acá en este pico, muy cerca de los 55,000 puntos. Cuando el precio, miren que el movimiento es muy parecido a lo que vimos hace un momento en el S&P 500, ¿ven? Esta media móvil exponencial de 55 periodos funcionó como un buen soporte para el Dow Jones. El Dow Jones estuvo retrocediendo. Miren que llegó prácticamente, la visita fue prácticamente exacta. Llegó exactamente a esa media móvil y de ahí rebotó hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 días consecutivos al alza. Entonces, si la ruptura no tiene continuación, aquí vemos que el Dow Jones rompió por encima de este último máximo en el 53,396. Si no tiene continuación, puede ser una falsa ruptura. Primero que todo, se conoce como una falsa ruptura y es posible que regrese a la baja si no hay continuación de esa ruptura. De hecho, el Dow Jones empezó a retroceder de nuevo hacia abajo, por lo que les dije, porque esto tiene su explicación fundamental. Y ya saben que es porque empezaron las dudas, regresaron las dudas y la incertidumbre sobre el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, o el cese al fuego entre las dos naciones, y entonces posiblemente vuelva y se reinicia el conflicto. Entonces, cuando empezaron esas dudas, el Dow Jones empezó de nuevo a retroceder a la baja. Si regresa por debajo de este máximo, por aquí, por debajo de los 53,396 puntos, entonces se formaría acá arriba lo que conocemos como una falsa ruptura. Sin embargo, todavía no ha caído hasta ese nivel. Y lo más probable es que este pico acá se convierta en soporte. Recuerden que resistencia cambia a soporte o soporte a resistencia. Y entonces, podría presentarnos una buena oportunidad para entrar al mercado si se llega a formar aquí lo que se conoce como el patrón de ruptura-retroceso, que ese patrón de ruptura-retroceso también ya lo vimos anteriormente, y cuando tengo la oportunidad de analizarlo, yo vuelvo y se los explico, porque es un patrón que se repite mucho y es muy confiable. El patrón de ruptura-retroceso se basa en que el precio rompe una resistencia, en este caso es una resistencia, pero también puede ser un soporte, puede ser a la baja cuando el mercado va cayendo. En este caso el mercado viene subiendo, entonces el mercado llega y rompe esta resistencia, después retrocede, vamos a ampliar esto un poco más, retrocede hacia ese mismo nivel que fue resistencia en el pasado, pero cambia a soporte y de aquí rebota hacia arriba. Entonces rompe, retrocede y continúa subiendo. Ruptura, retroceso, para continuar en la dirección en la que venía el precio, que es hacia arriba. Como les digo, es un patrón, no es muy difícil de identificar, es fácil de identificar, pero es bastante confiable. Bueno, vamos a ver que aquí tengo una pluma para dibujar. Sí. Entonces, el precio viene, rompe la resistencia, retrocede a ese mismo nivel, cual cambia de función a soporte, y de aquí rebota de nuevo
hacia arriba. Y ese es el patrón, ese es el famoso patrón de ruptura retroceso. Si ustedes se ponen a ver los gráficos, a analizar los gráficos, ustedes van a ver que se repite mucho. Y como les digo, es bastante confiable, especialmente cuando se produce alrededor de un soporte o una resistencia importante. Voy a cambiemos porque creo que fue en el SP500 o el azúcar, vamos a ver el azúcar que ha estado subiendo últimamente. Bueno, vamos a ver si por aquí vemos otro patrón de ruptura retroceso. Ese patrón de ruptura retroceso se produce mucho alrededor de la media móvil exponencial o simple de 200 periodos. Pero bueno, aquí el azúcar venía cayendo con una tendencia bajista. Miren cómo el ángulo de inclinación de las medias móviles nos muestra que tenía una tendencia bajista bien pronunciada. Aquí se frenó. Aquí los máximos dejaron de ser, los mínimos más bien, dejaron de ser más bajos que los anteriores, y los máximos, bueno, está más o menos en el mismo sitio, y miren que aquí ya el azúcar empezó como a cambiar de tendencia. Otra cosa que también podemos ver aquí en el azúcar que nos está indicando un posible cambio de tendencia es el cruce de estas medias móviles. La media móvil de 55 periodos está cruzando o intentando cruzar por encima de la media móvil de 200 periodos. Y ese cruce, esto se conoce como un cruce dorado. Este cruce de medias móviles nos está indicando un posible cambio de tendencia al alza en el azúcar. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta con esos cruces de medias móviles. Para que se produzca el cruce, el mercado, por ejemplo, en este caso, que es un cruce alcista, el mercado tenía que venir subiendo desde mucho más atrás. Y miren que el mercado viene subiendo desde acá, no solo desde aquí, cuando rompió, digamos que esta zona de resistencia y empezó no y aceleró su impulso alcista, sino desde mucho más atrás. Esto nos indica que el azúcar está sobreextendido al alza. Lleva demasiados días subiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días subiendo el azúcar, 8 sesiones consecutivas, se produce el cruce. El cruce, esos cruces de medias móviles no son una señal de entrada precisa, más bien lo podemos usar como una confirmación, porque normalmente cuando se produce ese cruce, el activo está sobreextendido al alza y propenso a una corrección bajista. Es por eso que cuando se producen esos cruces, normalmente el precio tiende a corregir a la baja antes de continuar subiendo. Pero cuando se confirma ese cruce, nos deja saber que a medio plazo el activo, lo más probable es que continúe subiendo. A corto plazo, lo más probable es que se produzca una corrección o un retroceso. Pero a medio plazo, después del retroceso, el activo tiende a continuar subiendo. Entonces, este cruce nos da como una alerta, nos deja saber cómo estemos atentos, porque en caso de un retroceso bajista donde el azúcar llegue a retroceder unas 2, 3 o 4 velitas hacia abajo, ahí nos podría dar una oportunidad de entrada en compra, porque esto aquí nos está indicando que a medio plazo lo más probable es que el azúcar continúe subiendo, no a corto plazo. A corto plazo es todo lo contrario. A corto plazo lo más probable es que se produzca una corrección bajista. Bueno, muchas gracias a todos. Ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana cuando vamos a hablar de lo que son los gaps en inglés, o los vacíos. Son esos espacios en blanco que se producen cuando el mercado brinca demasiado fuerte hacia arriba o hacia abajo. Esos gaps se producen más que todo en noticias, cuando salen noticias importantes al mercado y el mercado brinca o se desploma. Y se ve más que todo en lo que son las acciones, en las divisas, en el mercado de Forex. Casi no se notan esos gaps, esos vacíos, porque el Forex, recuerden que está abierto 24 horas de domingo a viernes, ¿no? En cambio, las acciones como sí tienen
cierran están abiertas durante el día, pero ya después en la tarde cierra la bolsa. Cuando abren otra vez al siguiente día, se tienden a producir estos gaps o estos vacíos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan una feliz noche, feliz tarde a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.